Bien, mis amados amigos, en esta noche toda la honra, toda la gloria para nuestro Padre Celestial. Mis amados, Dios les bendiga. Vamos a compartir en esta noche una palabra de bendición. Vamos a mirar Romano capítulo 1, el verso 16, el poder del Evangelio. Vamos a mirar, mis amados, el poder del Evangelio. Vamos a mirar las grandezas. Mis amados amigos, vamos a mirar la grandeza que Dios tiene a través de la palabra, el poder del Evangelio. Mis amados, Dios les bendiga grandemente. Romanos capítulo 1, verso 16. Vamos a mirar, mis amados, qué es el Evangelio. El Evangelio, mis amados, es un cambio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación para el ser humano. El Evangelio, mis amados, es transformación. El Evangelio es poder de Dios, mis amados, y muchas veces nosotros confundimos el Evangelio, el poder, la autoridad de Dios, el cambio que Dios quiere para el ser humano por religión. Religión son las costumbres que el hombre o el ser humano, mis amados, practica todos los días en su vida. Es como ese rito, es como eso que hacemos de costumbre, pero que en sí, mis amados, no hay un cambio, no hay nada que nos impacte. Pero en el Evangelio, mis amados, el Evangelio en esta noche, mis amados amigos, Dios lo quiere impactar a usted. Dios quiere hacer en usted un milagro sobrenatural. Si usted en esta noche cree que Dios puede hacer un milagro, mis amados, porque el Evangelio es poder de Dios. Él es poder. El Evangelio, mis amados, es buena noticia. El Evangelio es sanidad, donde Dios, a través de Jesucristo, obra libertad, milagro, prodigio, mis amados, y vemos que Dios de Jesucristo marcó la diferencia. Vemos que siempre por donde Jesús iba, mis amados, iba con el propósito de salvación, de liberación, de restauración y el propósito de arrepentimiento, mis amados. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios, mis amados, que todos los días está buscando al ser humano, se le está acercando al hombre, se le está presentando al hombre para que el hombre, mis amados, comience a entender el propósito de Dios, mis amados, y que Dios no es religión, Dios es un Dios vivo, que el Evangelio no es religión, el Evangelio, mis amados, es más allá. El Evangelio es un cambio, el Evangelio es nueva vida. El Evangelio, mis amados, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, la nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Evangelio es un cambio, es transformación para el ser humano. Y todas aquellas personas, mis amados, que se le acercaban a Jesús, aquellos que Jesús sanaba, libertaba, mis amados, es porque el Padre le dio la autoridad y la autonomía de sanar, de levantar, de restaurar al caído. Y qué hermoso, mis amados, que vamos a mirar Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, mis amados, vemos que el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. Miren, mis amados, el apóstol Pablo fue un hombre que cuando no conocía de Dios, un hombre tremendo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre, mis amados, que era enemigo de las cosas de Dios. Mire, mis amados, de pronto usted es enemigo de las cosas de Dios porque hasta el momento en que Dios usted lo llame y usted tenga esa experiencia con Dios, usted va a comenzar a decir y usted Dios lo va a convencer, mis amados, con hechos, no de palabra, y le va a comenzar a demostrar a usted que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios real. Entonces, mis amados, dice
porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, mis amados, Dios quiere que usted no se avergüence de Dios. Dios quiere, mis amados, que en esta noche, que no se avergüence del Evangelio, mis amados, porque el Evangelio es vida. El Evangelio, mis amados, no es como dicen las personas que con sus falsos argumentos, mis amados, el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Dios quiere en esta noche, mis amados, que usted abra la mente y abra el corazón para que esas buenas noticias que Dios tiene preparado para usted comience a atesorarla. Usted comience, mis amados, a ser renovado, a ser transformado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, mis amados, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, mis amados, de pronto no es por obra o por arte de magia. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio, mis amados, es más allá de lo que usted piensa, de los conceptos que usted tenga humanamente, porque de pronto usted no ha vivido o no ha tenido la experiencia, mis amados, de lo que es el verdadero Evangelio. El Evangelio, mis amados, es vida nueva. El Evangelio es salvación a través de Jesucristo. Y Cristo nos enseñó, Cristo, la palabra, mis amados, por donde Jesús caminaba, los hechos, los prodigios que hacía Jesucristo, mis amados, daban a entender la grandeza, el poderío de Jesucristo, mis amados, porque cuando usted vive una vida, digamos, o usted practica una religión, de pronto usted vive como que en la religión, usted ve que en su vida no pasa nada, usted vive como que en esa monotonía, usted vive como que en ese argumento falso, pero cuando usted entiende el poder de Dios, cuando usted entiende el llamado de Dios y que Dios lo ministra a usted, mis amados, y que usted tiene una experiencia, usted va a comenzar a mirar el Evangelio, usted va a comenzar a ser una persona ya a hablar de diferente manera. Ya usted, mis amados, Dios lo va a transformar, lo va a cambiar. Ya usted no va a tener ese concepto que tenía, mis amados amigos, porque el concepto que Dios quiere que usted y yo tengamos, mis amados, a través de su palabra es que entendamos que, porque no me avergüenzo. Mire, mis amados, porque debemos de avergonzarnos de Dios, porque el hombre se avergüenza, porque el hombre, mis amados, rechaza la palabra de Dios o el Evangelio, porque de pronto el hombre ha tenido un concepto que el Evangelio es religión, que el Evangelio es engaño, que el Evangelio es que engañan a la gente. Déjenme decirle, mis amados, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, mis amados, es salvación, que el hombre está engañado por los placeres, por los deleites, por todas aquellas cosas que el enemigo le ha puesto delante de sus ojos para que usted no crea la verdad, sino que usted siga creyendo a la mentira, sino que usted siga llevando una vida, mis amados, de religiosidad, una vida de mediocridad. Pero Dios quiere, mis amados, que usted entienda que el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento. El poder de Dios, mis amados, que Dios a través de su poder cambia, renueva, transforma, mis amados, y muchas personas que se le acercaban a Jesús, muchas personas, mis amados, que iban de pronto a contrarrestar, a mirar si verdaderamente Jesús hablaba o no tenía poder, quedaban admirados, mis amados, porque el Evangelio, cuando usted abre el corazón, cuando usted abre la mente y deje y comienza usted a dejar que Dios lo ministre, mis amados, Dios a través de su Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Evangelio, mis amados, es vivir una vida nueva. ¿Y qué quiere Dios, mis amados amigos? Que ya usted no siga viviendo esa vida antigua, que usted comience a vivir una vida que en obediencia a Dios, que ya usted, mis amados, no se avergüence del Evangelio, que ya usted pueda testificar, mis amados, como lo hizo el apóstol Pablo.
el apóstol Pablo, mis amados, siendo un hombre perverso, siendo un hombre perseguidor, enemigo de las cosas de Dios, mis amados, nos da ejemplo y puede decir, no me avergüenzo del Evangelio, mis amados. Usted tiene que avergonzarse, yo tengo que avergonzarme, es cuando no hago la voluntad de Dios, cuando no escucho la voluntad de Dios, cuando estoy deleitándome en el pecado, en las cosas del mundo, mis amados, ahí sí tengo que avergonzarme porque no estoy agradando a Dios. Pero cuando usted abre la mente, cuando usted, mis amados, entiende que el Evangelio es salvación, que el Evangelio es poder de Dios, mis amados, que el Evangelio es para que el hombre pase de muerte a vida, mis amados, usted comience a llevar una vida plena, usted comienza a entender el propósito de Dios, usted comienza a dejar que Dios lo guíe, usted comienza que Dios lo enseñe, que Dios lo capacite, mis amados, como hizo con el apóstol Pablo. Mire que Dios, el apóstol Pablo tuvo ese encuentro personal con Dios, donde Dios tuvo que procesarlo, mis amados. El Evangelio es de proceso, el Evangelio es de cambio para que el hombre pueda llegar a la vida eterna, para que el hombre, mis amados, no se avergüence del poder de Dios, porque muchas veces como personas nos avergonzamos y no queremos confesar con nuestras propias lenguas, nuestros propios labios, o de pronto que somos hija o que somos hijo de Dios, porque nos da pena que nos menosprecie, o le da pena al ser humano que le diga que es evangélico. Hay muchas cosas, mis amados, en que el hombre se avergüenza, pero Dios, mis amados, es poder, Dios es autoridad. Por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mire que la Biblia dice en Mateo 10, llamando a los 12, le dio autoridad, poder para sobre todos los espíritus inmundos, mis amados. Dios nos da poder, Dios reviste a aquel que llama, Dios lo capacita, mis amados, para que usted tenga la oportunidad, para que usted tenga la convicción de decir que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios real. Mire que cuando Dios nos llama, mis amados, Dios en mi vida trae un convencimiento, Dios en mi vida me dio a entender que yo sin Dios estaba equivocado. Mis amados, cuando nosotros no creíamos a Dios, vivíamos engañados, vivíamos en la mentira, pero cuando Dios vino, tocó nuestro corazón, mis amados, comenzamos a mirar las cosas diferente. Comenzó Dios a renovar, comenzó Dios, mis amados, a restaurar nuestras vidas y comenzó Dios a guiarnos, mis amados, y a decirnos que no era como aquellas costumbres que nos han enseñado, que no es la religión, mis amados, porque el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio, mis amados, es donde Dios restaura al hombre, el Evangelio, mis amados, es donde Dios a través de su palabra levanta al paralítico, le da vida, mis amados, a los muertos, restaura los corazones que están heridos, mis amados, porque Él llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Él pagó un precio por usted y por mí, mis amados. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, mis amados. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio, mis amados, es un poder mayor que lo que brinda el mundo, mis amados. Por eso usted y yo no debemos de avergonzarnos. Por eso usted y yo cuando Dios hace un llamado, mis amados, a que usted lo busque, a que usted lo ame, es porque Dios le quiere enseñar, es porque Dios lo quiere sacar de donde usted está metido, mis amados, a una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, mis amados, porque a través de la palabra, porque a través del Evangelio, Dios comienza a renovar, Dios comienza a hacerlo usted una mujer nueva, un hombre nuevo, un hombre renovado, mis amados. Ya usted no tiene la misma mentalidad que llevaba cuando usted no conocía de Dios. Ya usted sus pensamientos son pensamientos de bien y no para mal, mis amados. Ya usted no va a comenzar a odiar, ya usted no va a comenzar a maldecir, porque usted ha entendido que el Evangelio es para salvación, que el Evangelio es poder de Dios, que Dios lo ha llamado a usted para renovarlo, para reclutarlo, para que usted, mis amados, entienda que debe de amar, que debe ser luz en medio de las tinieblas.
Por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren, mis amados, Dios no hace acepción de personas. Dios sigue llamando a cada persona todos los días al plan de salvación, a que el hombre sea redimido por la sangre de Jesucristo, a que el hombre sea limpiado por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Mis amados, y que usted entienda que el Evangelio, mis amados, es vida, que el Evangelio es poder. Por eso, llamando a los 12, los capacitó y los preparó y le dio poder para echar fuera, para sanar, para libertar, para echar fuera demonios, mis amados. Por eso es que Dios nos llama, Dios nos capacita. Por eso es que cuando Dios llama a alguien a sus caminos, Dios lo prepara, Dios lo convence, mis amados, porque muchas veces Dios tiene que traer un convencimiento, nos quiere enseñar y nos da ese poder de demostración y nos saca del error. Mire que a mí me sacó del error. Mire que yo decía que yo para qué iba a ser cristiano, para qué yo iba a ser evangélico, donde yo estaba, donde yo era un muchacho, todavía estaba muy joven, de 17, 18 años en ese entonces, mis amados, y yo decía que eso era para loco, que Dios, bueno, mejor dicho, que no inventa el ser humano cuando busca una excusa para evadir el propósito de Dios. Pero déjeme decirle que aunque usted se evada, si usted está en los planes de Dios, si usted está en los propósitos de Dios, Dios lo toma ya, mis amados, para convertirlo en esa mujer o en ese hombre, en esa joven, su instrumento útil, mis amados, porque Dios no quiere que usted se avergüence. Usted tiene que avergonzarse, mis amados, de la vida que usted está llevando, de sus actos, de sus hechos, de cómo está hablando, de cómo está viviendo para Dios, mis amados. De eso sí debemos de avergonzarnos, de aquellas obras pecaminosas, mis amados. De eso sí tenemos que nosotros avergonzarnos de las obras del mundo, de los deleites, pero nunca, mis amados, debemos de avergonzarnos del propósito de Dios. Nunca debemos de avergonzarnos de Dios, mis amados, porque Dios es el camino, Dios es la verdad y Dios es la vida, mis amados. Dios es el que nos da, nos restaura, nos levanta, y que Dios no hace excepción de personas, y que el amor y la misericordia de Dios, mis amados amigos, todos los días está para salvar, para rescatar, pero que el hombre, mis amados, aún no se ha dado por entendido, que el hombre no sigue, mis amados, haciéndose el ciego, pero Dios quiere quitar esa venda, Dios quiere quitar esa ceguera, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, mis amados, es poder de Dios para salvación. Mire que el Evangelio es salvación, es vida. Por eso, mis amados, usted que practica una religión, usted no va a encontrar vida porque es algo que usted está practicando, es algo que está viviendo humanamente, mis amados. En las religiones no hay cambio, mis amados, pero en el Evangelio es poder de Dios, en el Evangelio hay sanidad, hay libertad. Dios a usted lo salva, Dios te lo liberta, Dios a usted le hace una mujer, un hombre, su instrumento, lo hace un administrador, lo hace un evangelista, un predicador. Pero en las religiones que nos enseñaron, mis amados, no pasa nada, porque es algo que no se mueve el poder de Dios. El poder de Dios se mueve, mis amados, cuando usted abra la mente, cuando usted abre el corazón y deja que la presencia, que el Espíritu Santo gobierne su mente, que el Espíritu Santo lo redarguya, mis amados. Porque el Espíritu Santo es el que trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio en nuestras vidas, mis amados, porque humanamente usted y yo no podemos dejar las cosas del mundo. Humanamente o voluntariamente el hombre no puede salir de allá del pecado. Tiene que haber alguien, mis amados, que comience a redarguir su corazón, comience a redarguir su mente y comience a hablarle, comience a decirle por dónde va caminando, cómo está hablando con sus hechos, mis amados. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente, mis amados. Usted y yo hoy
Dios está haciendo un llamado para salvación, mis amados, que usted puede escapar, que usted pueda vivir una vida íntegra para el Dios de la gloria. Y Dios nos hace acepción de personas. Dios nos hace acepción de personas, mis amados, porque el propósito de Dios es que nadie, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Y este es el verdadero conocimiento, que conozcan al Dios vivo, que conozcan a aquel que murió, aquel que vivió y que aún, mis amados, resucitó y está a la diestra del Padre, mis amados, y es el que le está diciendo a usted en esta noche que no se avergüence del Evangelio, porque si usted se avergüenza del Evangelio, mis amados, usted se está avergonzando del que le dio la vida, del Creador del universo, que se llama Dios. Por eso, mis amados, nos dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Miren, mis amados, el Evangelio es por fe, no es por vista. Usted llega al Evangelio porque a través de la fe que usted tenga, Dios lo toca a usted, Dios comienza a ministrarle. Y mire, mis amados, cuando yo no conocía de Dios, era una persona muy incrédula, era una persona que rechazaba las cosas de Dios, era una persona que de pronto se burlaba de Dios. Pero déjeme decirle, mis amados amigos, que para Dios, a Dios nadie lo engaña, a Dios nadie, para Dios, Dios no es de burla, mis amados. Y un día, mis amados, Dios me tocó, Dios me llamó, mis amados, y comencé a vivir la experiencia que nunca jamás había vivido. Una experiencia de bendición, mis amados, una experiencia que a usted lo marca, una experiencia, mis amados, donde como Dios lo sella con su Espíritu Santo, donde Dios con su Espíritu Santo, mis amados, comienza a hacer en usted una nueva criatura, porque usted en el mundo está viviendo entre delitos y pecados, porque usted en el mundo está llevando una vida antigua, mis amados, pero cuando Dios lo toma, cuando Dios lo toca a usted, usted comienza a ser renovado, usted comienza a ser transformado, porque Dios comienza a darle vida, porque Dios comienza a darle gozo, porque Dios comienza a traer paz, porque Dios comienza, mis amados, a vendar sus heridas. Dios comienza a colocar en usted una mente nueva, un corazón nuevo, y Dios lo lleva, mis amados, a que usted sea una mujer o un hombre que perdone, que ame, mis amados, porque cuando usted y yo no conocemos a Dios, nuestras vidas, mis amados, nuestras vidas está vuelta a nada, nuestras vidas, mis amados, es de fracaso, de miseria, pero cuando Dios nos toma, cuando Dios nos toma y nos limpia nuestras vidas, somos esos instrumentos que Dios quiere que usted y yo, mis amados amigos, seamos un vaso de honra, un vaso donde Dios coloque su presencia, un vaso donde Dios coloque su amor, para que usted, mis amados, no se avergüence, para que usted, donde usted vaya, usted pueda testificar de la grandeza de Dios, para que usted comience a compartir la palabra, como lo dice este hombre, mis amados, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un enemigo de Dios, se convirtió en un instrumento útil donde Dios lo capacitó, donde Dios lo usó, mis amados, donde fue ese ejemplo que nos sigue dando hoy en día un instrumento útil, mis amados amigos. Usted debe de entender que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es libertad, que el Evangelio, mis amados, es restauración, que el Evangelio es vida nueva, que el Evangelio es vida eterna a través de Jesucristo, mis amados, que usted, aunque practique una religión, que usted, aunque practique, mis amados, lo que usted está haciendo, usted en su corazón, mis amados, no puede sentir nada porque no ha tenido esa experiencia. Usted quiere tener esa experiencia, usted quiere vivir el gozo, quiere sentir ese gozo, quiere sentir el fuego del Espíritu Santo, mis amados amigos. Abra la mente y abre el corazón para que ese Dios vivo lo ministre, para que ese Dios que me llamó a mí, que un día me ministró, mis amados, para que ese Dios que un día me bautizó con su Espíritu Santo, lo ministre, lo bautice, para que Dios comience a colocar en usted una mente, un corazón nuevo, mis amados, porque el hombre sin Dios, mis amados, está vuelta a nada. La vida del hombre, mis amados, está vuelta, mis amados,
una miseria, una ruina, pero cuando Dios lo toma, comienza Dios a libertar, comienza Dios, mis amados, a quitar el pasado, comienza Dios a quitar el dolor, comienza Dios a llevarse la tristeza, la angustia, mis amados, y si usted es una persona que no perdona, comienza Dios, mis amados, a enseñarle a través de la palabra, a través, mis amados, del evangelio, que es poder, que es vida, porque usted, mis amados, en una creencia, en una religión, mis amados, usted no va a poder tener la experiencia que Dios quiere que usted tenga, porque usted está vacío, mis amados, porque su corazón está envanecido, mis amados, en algo incierto, pero si usted deja que la gloria de Dios ministre, pero si usted deja, mis amados, que en esta noche Dios lo toque a usted, usted va a comenzar a sentir la experiencia, usted va a comenzar a sentir el fuego del Espíritu Santo, usted va a comenzar a sentir y a decir, oh, he sentido una experiencia en mi vida, o he tenido algo que en mi vida nunca había sentido. Usted va a comenzar a sentir ese fuego que corre por su cuerpo, usted va a comenzar a sentir ese fuego del Espíritu Santo que quita la tristeza, que quita toda amargura. Usted va a comenzar a sentir, mis amados, ese fuego que desciende del cielo y que lo restaura, que lo abraza con su presencia. Usted va a comenzar a sentir en su vida que ya no es el mismo, mis amados, porque el evangelio es poder de Dios, porque el evangelio es vida, porque el evangelio es salvación para todo aquel que en él cree, mis amados, al judío, al blanco, al negro, mis amados, al mestizo, a todos aquellos que estén en una silla de rueda, a todos aquellos que estén, mis amados, en una cama. El evangelio es poder de Dios. Jesucristo, mis amados, ese es libertador. Jesucristo es nuestro sanador. Él es el que lo cambia, mis amados. Usted, mis amados, en una religión, usted llevando una vida vana, usted nunca va a poder sentir la experiencia que usted quiere sentir. Usted quiere sentir esa experiencia. Abra su mente, abra su corazón y deje que Dios en esta noche lo capacite, lo prepare para cosas grandes, mis amados, porque el evangelio es por fe, no es por vista, mis amados, es por fe, es creyendo en un Dios vivo, es colocando la mirada en aquel que murió, en aquel que resucitó, aquel que levantó a Lázaro, mis amados amigos, aquel que levantó, que llamó a Zaqueo, aquel que levantó a la hija de Lázaro, aquel que levantó a la hija de Jairo, aquel que sanó a la suegra de Pedro, mis amados, porque el evangelio es vida, el evangelio es vida, mis amados, el evangelio no es cambio de religión, el evangelio es cambio de vida, donde el hombre deje sus malas prácticas, donde el hombre, mis amados, deje el vicio, donde el hombre deje todas aquellas cosas que lo está separándose de Dios, deje el hombre su impío, su camino y vuelve hacia Jehová, en el cual está presto para perdonarlo. Por eso, mis amados, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, mis amados, no hemos visto a Dios con nuestros propios ojos, pero dice la palabra que a través de Jesucristo, el cual vino a la tierra, se ha dado a conocer, porque todo aquel que tiene al Hijo tiene al Padre, y todo aquel que niega al Hijo niega al Padre, y todo aquel que no perdona, el Padre y el Hijo no lo pueden perdonar, mis amados. Por eso es que el evangelio es transformación, por eso el evangelio, mis amados, cuando Dios nos llama, por eso Dios nos enseña y nos habla que debemos de amar a nuestro prójimo, pero el hombre, mis amados, en su creencia falsa, el hombre en su religión falsa, mis amados, vive odiando, vive mintiendo, vive matando, adulterando y no pasa nada, pero déjeme decirle que hay un propósito para usted, déjeme decirle que hay un propósito que Dios tiene en esta noche, mis amados, un propósito de salvación, un propósito para vida eterna. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, mis amados, nosotros no escogimos a Dios, sino que no, Dios nos escoge a nosotros, porque usted y yo están en el plan de Dios, usted y yo estamos en los propósitos de Dios. Por eso Dios, mis amados, nos ha demostrado con su infinita misericordia, con su amor, hoy nos ha enseñado, mis amados, a vivir una vida agradable para Dios, mis amados. Dios nos ha quitado, mis amados, toda aquella falsedad, toda aquella vida
que llevábamos, mis amados, haciéndonos creer que así como estábamos viviendo, estábamos agradando a Dios, mis amados, donde su vida está vuelta a nada, donde el hombre, mis amados, sigue engañando y siendo engañado, porque el hombre piensa que la religión lo va a salvar, porque el único que tiene la autoridad, que tiene el poder para salvarte, aquel que murió y que vivió en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo, es el único, el que nos da el privilegio de entrar al reino de los cielos, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el Cordero inmolado, es el sacerdote, mis amados, es ese sacerdote que nos redime del pecado. Pero que el hombre, mis amados, sigue creyendo en algo incierto. Pero en esta noche, mis amados amigos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. De pronto usted se avergüenza de Dios, y déjeme decirle que si usted se avergüenza de Dios, Dios también se avergonzará de usted un día. Si así como usted rehúsa de Dios, Dios un día también lo va a rechazar. Aquel que no acepta al Hijo, no acepta al Padre, y el que acepta al Hijo, acepta al Padre, porque Jesucristo procede del Padre, porque Jesucristo vino para salvar y rescatar y a buscar lo que se ha perdido, mis amados amigos. Por eso dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. De pronto usted se avergüenza, de pronto si usted le invitan a la iglesia y usted de pronto si dice o piensa que yendo a la iglesia por primera vez usted se va a convertir, o qué va a pensar su familia cuando sepa. De pronto que si usted de buena reputación, de pronto si usted de buena estima, qué va a pensar sus amigos, qué va a pensar sus familiares, qué va a pensar cuando sus amigos le comiencen, enteren de usted que usted es cristiano. De pronto usted comienza a avergonzarse. De pronto usted hizo como hizo el apóstol Pedro cuando crucificaron a Jesús, cuando lo tenían allá entrevistándolo, preguntándole que si era el rey de los judíos, que si él era el salvador del mundo. Y aquel hombre, mis amados, comenzaron a preguntarle que si él era uno de ellos. Y Pedro comenzó a negarle, comenzó a decirle que no lo conocía, mis amados. De pronto usted ha conocido de la palabra del Evangelio, y de pronto usted se ha avergonzado, y de pronto usted se alejó porque comenzaron a decirle, hermano, comenzaron a preguntarle, ya usted es cristiano, ya porque ya usted no toma, y usted de pronto no aguantó la opresión, mis amados. Déjeme decirle que Dios en esta noche le dice a usted que se levante, que no se avergüence, mis amados, porque el Evangelio es vida eterna, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es salvación, mis amados, el Evangelio se cree para justicia, por fe, y para fe, mis amados, que aunque usted no vea a Dios, déjeme decirle que Dios lo está viendo a usted constantemente. Dios conoce su mente, Dios conoce su corazón, mis amados. Dios en esta noche está viendo la necesidad que usted necesita de Dios, mis amados. Yo sé que usted tiene problemas, dificultades, pero usted no ha querido, mis amados, entregársela a Dios, porque ¿qué van a decir de usted? ¿Qué va a pensar sus amigos, sus amigas cuando lo inviten o cuando la inviten a usted? Usted no va a poder, mis amados, decirle que no, pero déjeme decirle que la hermosa invitación que Jesucristo nos está dando y le está dando a usted en esta noche es que usted pueda entrar al reino de los cielos. Mire, que usted pueda deleitarse. Mire cuántas personas, mis amados, un fin de semana llega a una discoteca a deleitarse, y cuántas personas no pierden su vida ahí, mis amados, y Dios en esta noche le está dando a usted esa invitación, mis amados, que entre al reino de los cielos, que usted comience a vivir una vida en bendición, mis amados, que usted a través del Evangelio comience a vivificar su vida, comience a ser restaurado, comience a ser fortalecido, mis amados, porque Dios no quiere que usted siga viviendo esa vida, mis amados, de extravío. Dios quiere en esta noche, mis queridos amigos, que usted comience a mejorar sus obras, sus caminos, que usted comience a agarrarse de las manos de Dios, para que Dios le dé la victoria, para que papá Dios lo bendiga, para que Dios lo guarde, mis amados amigos. Por eso el apóstol Pablo dijo, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo, porque el apóstol Pablo comenzó a entender y a decir, yo he conocido a un Dios real.
¿Sabe por qué, mis amados? Porque el apóstol Pablo, cuando no conocía de Dios, era un hombre religioso, era un hombre que practicaba según las costumbres del pueblo judío, de perseguir, de matar. Era un hombre, mis amados, que no había tenido la experiencia con Dios, pero cuando Dios lo llama, cuando Dios lo toma, cuando Dios le quita, mis amados, la altivez,